Buenas noches, profesor. Nuestro grupo trabajó la encuesta denominada la satisfacción del personal de mecánicos con el almacén general de abastecimiento de la Brigada de Aviación de Ejército. La descripción de este proyecto tiene 4 puntos específicos, en donde el primero es el tema, en donde nos habla de la optimización del proceso de picking y la distribución del almacén de la compañía de abastecimiento. También tenemos la descripción, que nos hace mención que la compañía de abastecimiento de aviación es la encargada de abastecer a los mecánicos de las distintas aeronaves, ya sean de aviones o helicópteros, como también de los distintos vehículos terrestres, como camiones, buses, camionetas y equipos de apoyo de aviación. Con esta encuesta se busca identificar oportunidades de mejora con el propósito de hacer más óptima la entrega de los repuestos, insumos, líquidos y lubricantes que los mecánicos requieren. El objetivo es evaluar la satisfacción del cliente con el área logística del almacén de repuestos por medio de aplicar una encuesta y analizar sus resultados con el fin de identificar oportunidades de mejora. El público objetivo al cual va esta encuesta es el personal de mecánicos, tanto de aviación como de vehículos terrestres, que desempeñan sus labores en la Brigada de Aviación de Ejército. La presentación de esta encuesta parte con la frase bienvenidos, en donde posteriormente realizamos un agradecimiento a la participación, le hacemos mención a cuánto tiempo dura aproximadamente la encuesta, que son alrededor de 5 minutos. Se hace mención también que la encuesta tiene de 12 a 14 preguntas respectivamente y que trata sobre la satisfacción de los mecánicos en el proceso de picking y de distribución que realizan en conjunto con la compañía de abastecimiento. Se menciona que su participación contribuirá a mejorar su experiencia al momento de requerir estos procesos logísticos por parte de la compañía de abastecimiento, por lo cual su sinceridad es pilar fundamental para la obtención de los buenos resultados. Y para la presente encuesta se plantean 14 preguntas, las cuales se miden mediante distintas variables, como pueden ser las cuantitativas, cualitativas, alternativas, escala de Likert, ramificación y desarrollo. Las preguntas se clasifican, como le mencionaba anteriormente, con distintas variables, en donde encontramos las cuantitativas y tenemos las preguntas como las que se muestran a continuación. ¿Cuánto tiempo lleva solicitando repuestos e insumos al almacén de abastecimiento, la cual se mide en años? En promedio, ¿cuánto tiempo tarda en recibir los repuestos de la solicitud realizada, medida en minutos? ¿Y qué porcentaje de sus solicitudes de repuestos el almacén entrega con errores, las cuales se medirán en porcentajes? Pasamos a las cualitativas y encontramos de cuál es la principal razón de su visita al almacén de repuestos, con qué frecuencia solicita repuestos, líquidos y lubricantes de carácter urgente, y cómo clasificaría la atención recibida por parte del personal del almacén de repuestos. En las preguntas alternativas encontramos cuál es el lugar de desempeño diario de sus labores. En base a su experiencia, ¿le es productivo el formulario de solicitud de repuestos líquidos y lubricantes? Y si considera que las opciones de entrega que ofrece el almacén son las adecuadas para sus necesidades. También tenemos las de ramificación, que se van de la mano con algunas preguntas alternativas, y es en qué le gustaría que mejorara el formulario de solicitud de repuestos líquidos y lubricantes, y qué medidas serían adecuadas en base a su necesidad y experiencia. Por otra parte, tenemos las preguntas que se miden en escala Likert, es en qué medida califica la precisión de la información entregada por los guardalmacenes y en qué momento está de acuerdo con la siguiente afirmación: el tiempo de espera para recibir atención en el almacén es razonable. Y por último, tenemos una pregunta de desarrollo que realiza la siguiente cuestión. En base a su experiencia, ¿qué sugerencias tiene para mejorar el servicio de atención del almacén?
En la pregunta número 1 nos encontramos con cuánto tiempo lleva solicitando repuestos e insumos al almacén de abastecimiento. Esto se medirá en años. En el gráfico podemos identificar que más de la mitad de los encuestados son trabajadores y que no llevan más de 10 años en el ejército. Además, podemos apreciar que existe una brecha significativa entre el segundo rango etario y el tercero. Esta pregunta es de tipo variable cuantitativa y en el recuadro inferior podemos encontrar que 36 personas encuestadas están entre el rango de años de 6 a 10. Omitiendo los 11 años, nos encontramos con el rango de años de 12 a 16, en donde encontramos que hay 17 personas encuestadas en este rango de años. Pasando con la pregunta número 2, nos encontramos en promedio, ¿cuánto tiempo tarda en recibir los repuestos de la solicitud realizada? Esto será medido en minutos en número. Bueno, la distribución de los tiempos que tarda en entregar repuestos es variada, a pesar de que 34 de las 107 personas encuestadas mencionaron que se realiza dentro de los primeros 30 minutos. Las estadísticas muestran que es variable, dado que salvo el primer rango, los demás se encuentran parejos conforme avanza el tiempo de espera. En el recuadro inferior podemos identificar que solo 13 personas de las encuestadas señalaron que existe un rango de 480 a 1440 minutos en la entrega de la solicitud realizada. Además, para concluir, podemos identificar que esta es una pregunta de tipo variable cuantitativa. Pasando a la pregunta número 3, nos encontramos con qué porcentaje de sus solicitudes de repuesto el almacén entrega con errores. A través del gráfico podemos apreciar que 42 personas del total que fueron encuestadas dijeron que estas entregas vienen con un 0% en sus errores y tan solo 12 personas de las 107 personas encuestadas dicen que el porcentaje de error es igual o superior al 10%. Además, podemos señalar que esta pregunta es de tipo variable cuantitativa. En este gráfico de regresión lineal se puede visualizar el porcentaje de error versus el tiempo empleado en la entrega de repuestos. En el lado izquierdo podemos encontrar este porcentaje de error que se mencionó anteriormente y en la parte inferior se encuentra el tiempo empleado en la entrega de repuestos. Además, gran parte de los resultados se centran en los porcentajes de menor valor, lo mismo que en cantidad de tiempo. Sin embargo, existen casos más aislados en donde se evidencia mayor porcentaje de error cuando hay mayor tiempo para la entrega de repuestos. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, nos encontramos con la pregunta número 4, la cual hace mención a cuál es la principal razón de su visita al almacén de repuestos, en donde en el gráfico podemos apreciar que este indica que más del 80% de los encuestados visita el almacén por una solicitud de repuestos, insumos, líquidos y lubricantes, mientras que solo el 14,02% de los encuestados va por una consulta de stock. Y finalmente, podemos encontrar que solo el 1,87% de los encuestados va por una consulta de códigos NATO y single. Además, también podemos apreciar que esta es una pregunta de tipo variable cualitativa. Pasando a la pregunta número 5, podemos encontrar la pregunta ¿con qué frecuencia solicita repuestos líquidos y lubricantes de carácter urgentes? En el gráfico podemos apreciar que más del 70% de los encuestados solicita repuestos líquidos y lubricantes una vez a la semana. Esta pregunta también es una pregunta de tipo variable cualitativa. Además, también podemos apreciar en el gráfico que el 20,56% de los encuestados requiere una solicitud de repuesto líquido con lubricante de manera urgente de 2 a 3 veces a la semana y solo el 4,67% requiere más de 3 veces a la semana esta solicitud de repuestos de líquidos o lubricantes como se mencionó anteriormente.
En la pregunta número 6 nos encontramos con la pregunta: ¿cómo calificaría la atención recibida por parte del personal del almacén de repuestos? Esta es una pregunta de tipo variable cualitativa, en donde en el gráfico podemos apreciar que la gran mayoría de los encuestados se siente satisfecho con la atención recibida del personal del almacén, en donde más del 45% de estos encuestados se siente satisfecho, como decía anteriormente, mientras que solo el 3,74% de las personas encuestadas se siente insatisfecho con esta atención por parte del personal del almacén de repuestos. Bueno, continuando con la pregunta 7, que es ¿cuál es el lugar de desempeño diario de sus labores? Esta variable es clasificada como cualitativa. Tenía 6 respuestas posibles. El gráfico indica que la mayoría de los entrevistados pertenecen al área de mantenimiento de aviación. Podemos ver el gráfico que muestra que en el fondo 70,09% del total de los entrevistados pertenece efectivamente al área del mantenimiento de aviación. La pregunta 8 decía, en base a su experiencia, ¿le es productivo el formulario de solicitud de repuesto y líquido? Esta variable también es clasificada como cualitativa. Tenía 3 respuestas posibles: sí, puede mejorar y no. El gráfico muestra el porcentaje de entrevistados que consideran el formulario de repuestos, líquidos y lubricantes como productivo, mejorable o no productivo. Podemos ver que la mayoría de las personas entrevistadas, con un 50,49%, el 47%, dicen que sí les es productivo este formulario. Continuando con la pregunta 9, que decía, ¿en qué le gustaría que mejorara el formulario de solicitud de repuestos, líquidos y lubricantes? También es una variable clasificada como cualitativa. En este caso podemos ver un gráfico tipo nube o lluvia de ideas que muestra las palabras que más se repitieron dentro de las respuestas de los entrevistados. Del total de encuestados, a solo 30 personas les abrió esta pregunta de ramificación. Podemos ver que la palabra firma se repite bastantes veces, al igual que stock, elementos, papel, bodega, etc. La pregunta 10, que dice, ¿considera que las opciones de entrega que ofrece el almacén son adecuadas para sus necesidades? También es una variable que se clasifica como cualitativa, en donde habían 2 respuestas posibles, sí y no. El gráfico muestra el porcentaje de entrevistados que consideran adecuadas las opciones de entrega del almacenamiento respecto a las necesidades. Podemos observar que el 80,37% del total de entrevistados considera que las opciones de entrega que ofrece el almacén son adecuadas para sus necesidades. Pregunta 11. ¿Qué medidas serían adecuadas en base a su necesidad y experiencia? Es una variable clasificada como cualitativa. En este caso, volvemos a ver un gráfico tipo nube o lluvia de ideas que muestra las palabras que más se repitieron dentro de la respuesta de los entrevistados. Del total de encuestados, a solo 6 les abrió esta pregunta de ramificación. Bueno, en esta diapositiva muestra un tipo de variable que se denomina escala de Likert, la cual se encarga de calificar una pregunta o afirmación con diferentes alternativas. La pregunta que se realizó a los encuestados es: ¿en qué medida califica la precisión de la información entregada por los guardaalmacenes? Como muestra acá en el recuadro, están las alternativas muy precisas, los cuales 15 encuestados respondieron así, que corresponden al 14%. 47 encuestados contestaron precisa, el cual corresponde al 44%, 33 encuestados contestaron la alternativa neutral, la cual corresponde al 31%, 8 encuestados contestaron la alternativa imprecisa, la cual corresponde al 7%, y 4 encuestados contestaron la alternativa muy imprecisa, la cual corresponde al 4%. Para esto se realiza este gráfico de barras, el cual me indica que la mayoría de los encuestados califica la información de los guardaalmacenes como precisa.
Como se muestra en el gráfico en la imagen, la barra más alta corresponde a la mayoría de los encuestados, el cual corresponde al 44%. Bueno, finalmente en esta diapositiva también se muestra una variable que se denomina escala de Likert, la cual usó las siguientes alternativas para calificar la pregunta. ¿En qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación? ¿El tiempo de espera para recibir atención en el almacén es razonable? Para esto se utilizó las siguientes alternativas de respuesta. Totalmente de acuerdo, que la eligieron 14 encuestados, que corresponden al 13%, de acuerdo, que corresponde a 58 encuestados y al 54%. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, que la eligieron 20 encuestados, que corresponden al 19%, en desacuerdo, que la eligieron 11 encuestados, que corresponde al 10%, y totalmente en desacuerdo, que la eligieron 4 encuestados, que corresponden al 4% de 107 encuestados en total, así como se muestra en la tabla. Para esto se eligió este gráfico de barras, el cual me indica que la mayoría de los encuestados está de acuerdo y encuentra razonable el tiempo de espera para recibir la atención en el almacén. Bueno, para esta última diapositiva, que corresponde a la pregunta 14, que dice, en base a su experiencia, ¿qué sugerencias tiene para mejorar el servicio de atención del almacén? Esta pregunta es una pregunta de desarrollo, para lo cual se utiliza un gráfico denominado nube de palabras, el cual arroja las palabras más utilizadas en las respuestas de los encuestados. El tipo de variable que se utiliza es la frecuencia de mención de palabras. Como se divisa en el gráfico, 24 encuestados, que corresponden al 22%, respondieron más para esta pregunta. Esto nos permite inferir que se necesita un mayor stock de repuestos, más personal para atender y flexibilidad en los horarios. Para finalizar esta presentación, podemos concluir que en base al análisis realizado a profundidad en cada una de las 14 preguntas de la encuesta de satisfacción del personal de mecánicos con el almacén general de abastecimiento, logramos identificar la opinión del personal de mecánicos sobre la entrega de repuestos y cómo se puede mejorar en este proceso logístico. Además, pudimos identificar 3 posibles mejoras para poder aplicar. Esta es aumentar la dotación del personal. La siguiente es disminuir los tiempos de entrega manteniendo el margen mínimo de error. Y por último nos encontramos con mejorar el formato de formulario de solicitud dado que la opinión del personal es dividida al 50%. Esa ha sido nuestra presentación, profesor, y muchas gracias.